Enrique Norten, nacido en México, fundador y director de TEN Arquitectos, ha sido internacionalmente reconocido por su amplia trayectoria. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Fundación Housing para Construcción y del Consejo de la American Society Council of the Americas, entre otros. Enrique Norten. Cátedra de Artes UDLAP. Y para iniciar nuestro recorrido, brevemente recordar una frase del poeta Mallarmé que decía: lo que sucede es el lugar. En los lugares en donde nos encontramos, donde habitamos, en donde nos suceden las cosas, es finalmente en todos esos espacios que han sido diseñados y creados por grandes arquitectos que de algún modo no solo desarrollan e inventan este espacio, sino que se crean distintos modos de hacer que la vida suceda. Y es por eso que el filósofo francés Jacques Derrida, a partir de esta frase del poeta Mallarmé, decía que la arquitectura es el arte del acontecimiento, no del diseño, no de las construcciones, sino del acontecimiento. Y es que cada nueva creación arquitectónica, cada parque, cada espacio nuevo es en sí mismo un acontecimiento. Es un espacio para que la vida acontezca y se reinvente de modos inimaginables. ¿Cómo nos lo han mostrado tan extraordinariamente las obras de nuestro gran invitado de hoy? Con cada uno de sus grandes acontecimientos que ha creado, no solo en nuestro país, sino en muchos sitios del mundo. Pero ¿quién mejor para presentarlo que nuestro director de Enlace Cultural, el doctor Moisés Rosas, a quien cedo con gusto la palabra? Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Querido arquitecto, tan querido y admirado arquitecto Norten, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Universidad de las Américas Puebla a participar en esta cátedra de artes. Como decía el doctor Lozano hace un momento, la cátedra de artes se vuelve un punto de convergencia de varias disciplinas. Estarán estudiantes de arquitectura, de literatura, de danza, de teatro. Es una mecánica de enseñanza-aprendizaje muy importante, porque tu carrera, como lo veremos en un momento, ha sido interdisciplinaria y lo podrás comprender mejor. Así que muchas gracias por estar aquí, gracias por haber aceptado la invitación de la universidad, y quisiera yo agradecer también al doctor Luis Ernesto Derbez, nuestro rector, que apoyó desde el principio esta iniciativa de tener la Cátedra de Artes. Quisiera comentar con ustedes y compartir con ustedes que considero que México es un país de arquitectos, y no de hoy, sino que es un país. ¿Cómo podríamos imaginar México si no fueran por las grandes estructuras de los pueblos mesoamericanos? Chichén Itzá, Uxmal, Monte Albán y tantos otros, incluyendo el recinto sagrado de la Gran Tenochtitlán. Fuimos desde siempre un pueblo de arquitectos que después de la llamada conquista se transforma y vuelve a ser grandes monumentos. Pensemos en la Catedral de México, la Catedral de Puebla y tantos inmuebles civiles y coloniales que están a lo largo y a lo ancho de nuestro país, dándonos identidad y fuerza. Siempre estuvo presente en la arquitectura durante la época colonial del siglo XIX rasgos de identidad de la arquitectura mexicana. Nunca fue totalmente importada, pero hay que reconocer que, por ejemplo, durante muchos siglos, la influencia de la arquitectura española estuvo presente. O bien al final del siglo XIX y principios del XX, durante el Porfiriato, estuvo muy presente la arquitectura francesa. Y es más, las grandes obras que diseñaba el gobierno era para extranjeros, como Adamo Buari, que inició la construcción del Palacio de Bellas Artes o el edificio de Correos, o cuando se contrató a Émile Bernard para hacer el edificio legislativo que nunca se terminó y que terminó siendo finalmente el monumento a la Revolución. Solo será hasta el siglo XX, como diría Fernanda Canales en su obra Arquitectura de México 1900-2010,
cuando en el siglo XX realmente tomamos una identidad en términos de la arquitectura. Después de la Revolución y paulatinamente a lo largo de las décadas, los arquitectos mexicanos crean su propio lenguaje estético, diverso, plural, pero muy apegado ya a México, por primera vez en mucho tiempo. Este siglo XX ve surgir nombres tan importantes como Sordo Magdaleno, como Teodoro González de León, Abraham Zabludowski, Augusto Álvarez, Ramón Torres y tantos otros, o Gorman, que hace las casas de estudio de Diego Rivera y de Frida Kahlo, con una influencia muy importante, por ejemplo, del Bauhaus. Y después de esta playa de donde está don Pedro Ramírez Vázquez, que también dejó una impronta para siempre en nuestro país, todos ellos cambian el panorama urbano y arquitectónico de México de una manera muy importante. Se suceden las generaciones y una nueva generación donde está el arquitecto Norten. Hay muchos representantes, Víctor Legorreta, Alberto Kalash, Tatiana Bilbao, Fernanda Canales, etcétera, etcétera. Son una nueva generación de arquitectos, donde destaca, por supuesto, el arquitecto Norten. Y sin duda vendrán y están llegando nuevas generaciones de arquitectos. En este sentido, el arquitecto Norten, nuestro invitado de hoy, no solo es heredero de esta tradición de arquitectura vernácula de México, milenaria de México, sino que se ha caracterizado por ser también un innovador en el terreno de la arquitectura. Por eso ha hecho tanta obra tan diferente y tan productiva y buena para México. El arquitecto Norten estudió en la Universidad Iberoamericana su licenciatura y su posgrado en la Universidad de Cornell. Pero el arquitecto Norten nunca se ha separado de la academia y es un rasgo muy importante. Ha sido maestro en Harvard, en Yale, en Parsons, en Cornell, en la UCLA, en la Universidad de Houston y en muchas instituciones académicas de nuestro propio país. Ha sido un académico también el arquitecto Norten. Fundó en 1986 uno de los despachos de arquitectos con los que cuenta México más importantes, TEN Arquitectos. Y a partir de TEN Arquitectos ha podido construir 74 obras en nuestro país, 27 en el extranjero y ha hecho 150 proyectos de todos órdenes y magnitudes. Porque si algo caracteriza la obra de Enrique Norten es la diversidad. Muchas veces los arquitectos toman una sola línea, vivienda, espacios públicos, teatros, etc. Pero Enrique Norten se caracteriza, y lo comentamos apenas hace unos días, él y yo, por una enorme diversidad de obras. Ha hecho, evidentemente, espacios comerciales, oficinas, hoteles, centros de investigación, evidentemente espacios culturales, espacios para transporte público. Es una diversidad enorme la que ha abarcado él, en una enorme creatividad. Eso creo que es un rasgo distintivo en su obra y que lo hace un arquitecto pues muy particular dentro del conjunto de arquitectos de nuestro país. Él, además, en el caso particular de Puebla, debemos mencionar que renovó el Museo Amparo de aquí de la ciudad de Puebla y además participó e hizo otros proyectos muy importantes, como fue un proyecto para la Galería Cerdán y un proyecto muy importante que es el Paseo Bravo. Fue un proyecto que se pidió hace unos 7 años y que realmente hubiera cambiado por completo el paisaje urbano de esta parte de la ciudad. Finalmente, el arquitecto Norten ha trabajado como pocos arquitectos en otros, y la Concordia, el Parque de la Concordia en el Cerro de Loreto. El arquitecto Norten, con TEN Arquitectos, ha trabajado mucho en Nueva York. Puso un despacho en Nueva York a principios de este siglo y hace pocos años en Miami, lo que le ha permitido penetrar en un mercado muy competitivo, en un mercado muy difícil, en un mercado que muchos de nuestros arquitectos más importantes han tratado de estar, pero quien ha logrado consolidar un proyecto concreto y de construcción ha sido justamente el arquitecto Norten. El arquitecto Norten, con esta obra tan diversa y variada, ha recibido premios muy importantes. Por ejemplo, el Mies van der Rohe de Arquitectura Latinoamericana, por pensar en uno, y en otro la Medalla de Bellas Artes, que es el reconocimiento máximo que nuestro Instituto Nacional de Bellas Artes da a los creadores más distinguidos.
entre otros muchos premios que tiene. Pero una característica que tiene que ver con la conferencia de hoy es justamente su carácter interdisciplinario. Enrique Norten, como arquitecto, ha trabajado con muy diversos artistas, incluyendo a nuestro muy querido amigo Jan Hendricks, que estuvo con nosotros hace 8 días, y con muchos otros más. Enrique Norten es un creador, es un artista muy abierto a las otras disciplinas artísticas, y es una de sus características. Creo que en términos muy generales, muy apretados, sería lo que pudiéramos hablar de una semblanza muy sintética del arquitecto Enrique Norten. Podríamos hablar mucho más, detallar estas 74 obras que han cambiado también el paisaje urbano de México, las obras que ha construido en el extranjero y detallar enormemente más cada uno de los aspectos que he tocado de manera muy sintética. Querido Enrique Norten, arquitecto tan reconocido, bienvenido a la UTLAP, a la Universidad de las Américas Puebla. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Moisés. Es un honor, como lo decía antes en privado, esta invitación que además me halaga y me honra mucho, todo te lo debo a ti, porque tú solo falta que tú me digas que haga algo y yo lo hago de inmediato. Es con un gran cariño y con un gran respeto y mucha admiración. Y les agradezco la introducción. Jesús Mario, estupenda tu introducción, te felicito, y Moisés, tan generoso, ¿verdad?, con tu amistad y con tu cariño, que aprecio mucho. Y habiendo dicho esto, bueno, me voy a permitir empezar de una vez. Voy a tratar de hacer más breve mi presentación para poder tener este diálogo con el auditorio, ¿verdad?, que a mí siempre me gusta mucho poder platicar, sobre todo con los estudiantes, ¿no?, de quienes yo aprendo tanto, y poder hacer esto un poco más dinámico y que no se convierta en un monólogo absoluto. Entonces, si me permiten, yo lo que quiero compartir primero con ustedes, evidentemente, es una serie de reflexiones, ¿no?, que es inevitable, ¿no?, después de lo que estamos todos viviendo, no referirse, ¿verdad?, a esta condición y a las grandes oportunidades que consideramos que esta situación desafortunada desde muchos puntos de vista nos puede abrir y nos puede permitir para lo que viene, ¿verdad? Yo creo que al mismo tiempo que ha sido esta situación tan triste, tan dolorosa, hemos perdido a tantos conciudadanos, tantos amigos, o sea, tanta gente enferma, pero al mismo tiempo abre oportunidades gigantes, ¿no? Y yo creo que también tenemos que empezar a enfocarnos en esta oportunidad. Esto, yo se los prometo, como nos los ha dicho todo el mundo, va a pasar. No tengo la menor duda, que nadie lo tenemos, que esto va a pasar y nos vamos a despertar ante una nueva condición, una nueva situación que va a abrir enormes oportunidades para el urbanismo y para la urbanidad, o sea, la forma de vivir las ciudades, pero también para la arquitectura. Y por eso he llamado a esta presentación una nueva forma de hacer ciudad, ¿no? Creo que es un título acertado, aunque suena un poco pretencioso, pero creo que vale la pena que pensemos en esto. Y tenemos que empezar por entender, ¿no?, que si algo ha creado en nosotros esta contingencia, ha sido un enorme temor a la enfermedad y a la muerte. Hemos estado muy espantados. Esta es la verdad, ¿no? Y esta contingencia, este temor, este miedo que hemos estado viviendo todos, ha despertado en muchos de nosotros y ha provocado una increíble animadversión y cuestionamiento hacia la ciudad, hacia la idea de la ciudad. También estoy convencido de que por lo pronto no hay otras oportunidades, o sea, no hay otra forma mejor para vivir. Vamos a seguir viviendo de alguna manera en ciudades, vamos a pasar este momento tan penoso y vamos a poder darle nuevas condiciones que son indispensables, y tenemos que reflexionar sobre ellas y tenemos que empezar a prepararnos. Sin duda, se ha revivido este cuestionamiento sobre las muchas virtudes de la vida urbana. No es primera vez que pasa, eso mismo pasó hace exactamente 100 años. Y ya regresaremos a este tema.
La ciudad, sin duda, se ha convertido en el chivo expiatorio de la pandemia que ahora padecemos. Y no con, digamos, no con poca razón, no con poca razón. De alguna manera ha sido esta condición de vivir juntos la que tantas veces nos han refrendado, ¿no? Esta cercanía, esta condición de relación humana, esta condición de comunidad que de alguna manera ha propagado o ha facilitado, digamos, los contagios o la expansión de esta situación que ha sido tan penosa. Pero lo que hay que distinguir es un tema muy importante, ¿no? Que es el tema de la densidad urbana. Y no hay que confundir la densidad con otras condiciones de la ciudad. La densidad no necesariamente quiere decir ni hacinamiento, ni promiscuidad, ni violencia, ni insalubridad. Equivocadamente, muchos han confundido la necesaria densidad urbana con estas condiciones, y perdón que me repita, con el hacinamiento, la promiscuidad, la inseguridad, la violencia, que son condiciones, siendo la densidad condición indispensable que ha recibido poca atención y ha sido deficientemente atendida en el desarrollo de la ciudad moderna. Hay una condición que hemos desatendido y que sin duda hemos fallado y que podríamos llamar la integración social. Hemos creado ciudades que han provocado condiciones de hacinamiento y que han provocado desintegración social. Y eso es lo que ha provocado miseria y lo que ha provocado pobreza y lo que ha provocado esta animadversión hacia las condiciones propias de la ciudad contemporánea. También estamos viviendo en unas condiciones de una ciudad que, si bien sigue siendo una plataforma de oportunidades, y es lo que atrae a la gente a las ciudades, ¿no? La gente viene a las ciudades porque es un lugar donde se empareja el suelo y donde las oportunidades se presentan de manera más evidente y más definitiva para el desarrollo de la vida de la comunidad y de los individuos. Y desafortunadamente, por condiciones de descuido, hemos provocado otro tipo de condiciones. El descuido ha creado en la ciudad desigualdad, inequidad y pobreza. Y esto ha sido muchas veces producto de una muy rara combinación de la ambición y avaricia desmedidas por parte de la especulación inmobiliaria y la ineficiencia, y hay que aceptarlo en algunas condiciones, la corrupción de las autoridades urbanas. Esto ha sido muy desafortunado y de alguna manera son cosas que tenemos que poder empezar a resarcir y que tenemos que empezar a cambiar. Y ha creado, ¿verdad?, aberraciones y condiciones de ciudad que desafortunadamente han sido muy poco afortunadas. La frágil situación sanitaria que hemos vivido, y no solamente sanitaria, sino también económica, nos da la oportunidad de replantear los órdenes y las estructuras urbanas y de reinventar nuevas tramas y texturas para nuestras ciudades del futuro. Y creo que esa es la enorme, gran oportunidad que ahora se nos presenta. Necesitamos, sin duda, ciudades más justas y más equitativas, más diversas y más integradas, más sustentables y más armoniosas con el medio ambiente y con la naturaleza. Y que además nos ofrezcan a todos nosotros, a sus habitantes, condiciones más parejas y más justas para el crecimiento y el desarrollo tanto individual como colectivo. Como bien dijo nuestro colega colombiano Carlos Moreno, que nos dice, no queremos recrear una villa, queremos crear una mejor organización urbana. Una de las propuestas más interesantes que yo he podido
ver en los últimos meses tiene que ver con esta propuesta iniciada precisamente por el arquitecto colombiano Carlos Moreno, que vive y trabaja en París, es profesor en la Sorbona, y que ha sido conocido como la ciudad del cuarto de hora, que se ha vuelto muy común y que sirvió como plataforma para la propuesta política de reelección de la actual alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Y que siendo una condición muy sencilla, siendo una condición aparentemente muy sencilla, es de una enorme profundidad. Lo que al final nos proponen, esta es una fotografía precisamente de Anne Hidalgo recorriendo la ciudad de París, es que necesitamos reordenar la ciudad moderna, la ciudad policéntrica, que está formada por una multiplicidad de barrios para que se forme y se consoliden una multiplicidad de barrios autosuficientes e interconectados. Lo cual quiere decir que esta ciudad nos va a permitir que todos los que vivamos en cada uno de nuestros barrios tengamos a una distancia máxima de 15 minutos, ya sea a pie o en bicicleta, la posibilidad de acceder a todo tipo de servicios, de cultura, de entretenimiento, y al mismo tiempo cada uno de estos barrios perfectamente articulado y interconectado con el resto de los otros barrios que conforman esta ciudad. Es una fragmentación de los barrios, pero al mismo tiempo una condición de continuidad de los barrios que nos van a permitir al final del día una mucho mejor calidad de vida. Yo, no, sin detenerme mucho en esta teoría, yo les recomiendo que lo busquen y que lo estudien, porque sin duda es una de las grandes opciones que tenemos para nuestras ciudades, que puede ser Puebla, que puede ser Guadalajara y que puede ser la misma Ciudad de México. Los barrios serán barrios de usos mixtos, balanceados, equilibrados, y formarán un tejido armónico, multidimensional, de redes y servicios de movilidad perfectamente bien interconectados. Esto, como decía, puede ser, en el caso que vemos ahora, esto sería, una foto aérea del barrio en el que yo me encuentro actualmente, el barrio de la Condesa, ¿verdad? Y vemos perfectamente lo que significan los 15 minutos a pie y los 15 minutos en bicicleta, lo cual nos da, esto podemos ver cómo esto se puede multiplicar con una serie de círculos iguales en la ciudad y reorganizar y reestructurar la ciudad de una manera mucho más coherente y mucho más sustentable. Estoy convencido que la ciudad seguirá siendo nuestra mejor opción. Los hombres y mujeres hemos vivido y seguiremos viviendo en comunidad. Nos necesitamos unos a otros y somos mucho mejores juntos. En algún momento, y me cito a mí mismo, escribí, tenemos que inventar nuevos modelos geométricos y espaciales para ciudades más grandes y más densas, que se reflejen en nuevos órdenes urbanos que promuevan la mejor convivencia, la mayor eficiencia de servicios y desplazamientos, la óptima armonía con el entorno y así una mejor calidad de vida para todos, que al final es lo que todos de alguna manera pretendemos y creemos. Y podría decir que ante el inminente crecimiento demográfico, la ciudad sigue siendo y seguirá siendo nuestra única opción. Ofrece la mejor oportunidad de movilidad social y por ende la mejor oportunidad de crecimiento económico y la mejor oportunidad de reducción de la pobreza, que al final es lo que necesitamos para poder enfrentar otro tipo de contingencias que seguirán viniendo, no necesariamente sanitarias, pero necesitaremos tener mejores condiciones de vida para podernos enfrentar mejor a lo que nos traiga el futuro por venir, que seguramente seguirá siendo una condición similar. Necesitamos, pero al mismo tiempo, necesitamos ciudades que sean vibrantes, dinámicas, con una gran energía y que ofrezcan más y mejores opciones para todos. No podemos volver a patrones del pasado, basados en la segregación y en la dispersión.
Nuestro reto ahora es inventar nuevos modelos geométricos y espaciales para ciudades más grandes y más densas, que se reflejen en nuevos órdenes urbanos que promuevan la mejor convivencia, la mayor eficiencia de servicios y desplazamientos y la óptima armonía con el entorno, y así una mejor calidad de vida para todos. Y esto nos lleva un poco a hacer una reflexión del nacimiento de la ciudad moderna, ¿no? Si pensamos que la ciudad moderna se va varios años atrás con el nacimiento de las condiciones que provocaron lo que llamamos la revolución industrial, ¿verdad? Y que crearon estas nuevas ciudades, que fueron estas ciudades que fueron ciudades de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que conocemos como la ciudad industrial, el nacimiento de esta ciudad moderna. Y cuando empezaban a consolidarse estas ciudades, ¿qué pasó? Cayó otra de estas tremendas contingencias sanitarias que fue conocida como la fiebre española y que causó muchas más muertes de las que ya ha producido en este momento el terrible COVID-19. Esto una vez más, otra vez, cuestionó la vida de las ciudades y provocó tremendas migraciones hacia otras condiciones de vida y hacia otras oportunidades de vida que se considerarían podrían ser mejores para la situación sanitaria que en ese momento estaba viviendo. Y esto provocó en teorías que fueron muy importantes y que definieron nuestra ciudad contemporánea. Básicamente fueron una serie de propuestas que conocemos como la ciudad jardín, una ciudad que fue inminentemente segregada, la búsqueda del regreso a las condiciones naturales, la búsqueda de la mayor relación con la naturaleza y el abandono de lo que se consideraba el motivo principal de la insalubridad y del peligro que vivir unos cerca de otros estaban provocando en ese momento. Aquí algunos ejemplos de estas teorías que fueron expresados precisamente en esta condición de segregación y en esta condición de dispersión de la propia ciudad. Pero muy poco, y también por un enorme descuido, este era el ideal, ¿no? Como la ciudad, en vez de crecer en densidad, poder llevar el campo a la ciudad y la ciudad al campo. Pero esto, y muchos de los arquitectos más importantes se dedicaron a proponernos estas oportunidades, ¿no? Aquí vemos al arquitecto brasileño Niemeyer, uno de los grandes arquitectos modernos, cuando propone la creación de Brasilia, o al mismo Le Corbusier, que propone el Plan Voisin para la ciudad de París, que afortunadamente no llegó a hacerse porque hubiera destruido de alguna manera el París que ahora todos conocemos y todos admiramos. Pero sin duda el intento existió, ¿no? de proponer para París esta condición. Sin embargo, muchas otras ciudades de alguna manera sí se desarrollaron alrededor de estas propuestas y poco a poco se fueron deteriorando en crear las ciudades o los defectos de las ciudades que todos nosotros de alguna manera, y me sumo, ¿verdad? Y asumo la parte de culpa que me corresponde, hemos provocado, ¿verdad? En algunos de los caos de nuestras muchas ciudades. Ahora, otra cosa muy interesante sucedió simultáneamente, que fue lo que permitió en gran medida el nacimiento de la arquitectura moderna. Y fue que también se culpó a la arquitectura tradicional, a la arquitectura premoderna, como motivo y en gran medida con cierto acierto de la insalubridad que se estaba provocando y que había provocado esta terrible enfermedad. Yo les recomiendo un libro muy interesante de mi colega y amiga Beatriz Colomina que se llama Arquitectura de los Rayos X o X-Ray Architecture, y entre otras de sus frases nos dice: lo que los arquitectos modernos ofrecían era casi como una receta de salud para tratar la tuberculosis, el aire libre, las terrazas,
el sol, la blancura, la higiene. La arquitectura moderna se convirtió en una oportunidad de curar, ¿no? En una condición curativa. Y otra vez estamos ante la misma oportunidad, cómo reinventar la ciudad, entendiendo que la disgregación y la dispersión no son una solución, ya lo hemos sabido, y también sabemos que no solamente la arquitectura tan moderna como sea nos va a permitir curar esta condición. Esta es una foto que a mí me gusta mucho de la Villa Savoy, de Le Corbusier a principios de siglo, donde propone que todas las casas deberían de tener un lavabo a la entrada en el vestíbulo, ¿verdad? Una cosa tan sencilla, tener un vestíbulo, en el vestíbulo tener un lavabo para que la gente pudiera prácticamente lavarse las manos en el momento de entrar a cada una de las casas, ¿no? Pero de aquí se desarrollan una serie de propuestas que resultaron muy interesantes. Evidentemente, la arquitectura se vuelve una condición absolutamente protagónica en esta condición y en relación a la oportunidad de la nueva ciudad, ¿no? Ya aquí veremos varias fotografías de cómo, y es justamente lo que estamos discutiendo otra vez, ¿no? Nuestras relaciones con la naturaleza, nuestras relaciones con los exteriores, salirnos, recuperar esta relación con las condiciones más naturales y más libres que tenemos en el mundo. Ahora, como decía antes, esta condición de segregación de la ciudad provocó condiciones que fueron terribles y probablemente una de las condiciones más significativas fue lo que pasó en la ciudad de Detroit, ¿no? Una ciudad moderna que había sido en el siglo XIX y en el siglo XX una de las grandes promesas de la gran economía americana, de la vida urbana americana. Conforme se fue desarrollando, se desarrolló el automóvil y llegó un momento que la misma ciudad, en esta emigración o disgregación de la propia ciudad, los mismos habitantes de la ciudad fueron abandonando la ciudad para retirarse a los suburbios, para retirarse a la vida del campo, para buscar otras condiciones de espacio. Y una de las grandes creaciones que fue la ciudad de Detroit, una de las ciudades más importantes de las ciudades americanas, acabó totalmente abandonada y totalmente destruida. Tenemos que tener mucho cuidado de que no nos pase eso, ¿verdad? De que esta nueva condición que hemos ya construido, esta nueva vida urbana, esta riquísima fuente de crecimiento que llamamos la ciudad global, o sea, yo entiendo el mundo como una red de ciudades interconectadas, como una gran condición urbana, no la podemos abandonar, porque volviendo a lo que decía en un principio, es la única oportunidad que tendremos para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos, para seguir entendiendo que gracias a las ciudades vamos a poder reducir esas grandes diferencias entre la riqueza y la pobreza y vamos a poder ir nivelando mejor las condiciones de los habitantes del mundo, que es lo que necesitamos al final del día para poder tener un mundo mejor. Y sí, mucho tiene que ver con el trabajo de la planeación urbana, de la arquitectura, del diseño de las ciudades, etcétera, etcétera. Y un gran elemento, evidentemente, que hemos descuidado en la creación de las ciudades y que fue enormemente descuidado por la ciudad moderna, fue lo que hemos llamado el espacio urbano. O sea, la ciudad está hecha no solamente por edificios, no está solamente hecho por masa, está hecha por esta simbiosis que existe entre la masa y el vacío. La ciudad sin el vacío no hay ciudad. O sea, hemos visto muchos ejemplos que se han convertido, perdón que regrese a la primera propuesta del plano, lo que fue el arquitecto italiano del siglo XVIII, Noli, que nos propone la nueva topografía para Roma,
y que define todo aquello que él puede llamar la ciudad, el espacio público de la ciudad, y entendemos que el espacio público de la ciudad tiene que ver no únicamente con el espacio descubierto, no únicamente con el espacio al aire libre, sino todo aquello que tiene una condición y un carácter público. Y es donde todos empezamos a interactuar de una manera tan importante. Bueno, esto me hace entrar al tema de Puebla, ¿verdad? Y al tema de Puebla que me va a llevar al primer proyecto que les quiero presentar y que es el proyecto del Museo Amparo. Todos conocemos, este es un plano antiguo de Puebla. Puebla es la clásica ciudad colonial construida o diseñada basada en una condición renacentista, ¿verdad? Propuesta por la corona española, que tiene que ver con la creación de estas condiciones de damero, ¿verdad? De perfecta geometrización y organización. Y ha creado, sin duda, una de las ciudades más bellas que tenemos en el país. Yo se lo digo a todo mundo cuando tengo la oportunidad de presentar algunos de los proyectos. Para mí, Puebla es uno de nuestros secretos mejor guardados que tenemos en el país. Y lo han hecho muy bien. Puebla es un lugar impecable, es un lugar bellísimo, y yo creo que tenemos que seguir trabajando para reforzar las condiciones de la ciudad de Puebla sin temerle a poder participar de una manera moderna y de una manera contemporánea, que lo único que hará es seguir enriqueciendo el patrimonio de esta ciudad o de muchas otras ciudades. Y uso como ejemplo el Museo Amparo, ¿no? No les tengo que decir a ustedes dónde está Puebla. El Museo Amparo fue formado por una importante fundación, la Fundación Amparo, que consolidó una serie de 6 o 7 predios, ya no estamos muy seguros, en el centro mismo de su ciudad, y que a nosotros se nos encomendó, bueno, había sido intervenida ya de alguna manera esta consolidación en un primer caso hace más de 30 años por el arquitecto Ramírez Vázquez, y a nosotros se nos encomendó, después de haber ganado un concurso nacional promovido por la misma fundación, poder reinventar esta serie de espacios y reordenar y reestructurar lo que existía en el museo, para poder albergar y para poder entender de una nueva manera las colecciones, las 3 o 4 colecciones en las cuales se basa y se funda este museo. Me gusta mucho mostrar esta diapositiva que todos ustedes conocen muy bien y que es la fachada del museo. Y me parece muy interesante porque, como ustedes saben, esta fue una discusión que yo tuve desde un principio. Esta primera parte del museo es una antigua casa colonial del siglo XVIII, que fue habitada por don Agustín Espinosa Iglesias, fue su propia casa. Y después el resto de la cuadra fue un antiguo hospital. Y solamente a manera de anécdota, nuestra propuesta, después de haber hecho un estudio, entendimos que toda esta fachada no es una fachada colonial, es una fachada moderna, es una fachada construida en la primera mitad del siglo XX. Y por más que se lo tratamos de demostrar en ese momento a las autoridades del Instituto de Antropología, y por fin nos creyeron, porque nuestra pretensión era, dentro de los mismos ritmos y dentro de las mismas proporciones, poderle proponer al centro de Puebla una fachada más moderna y más contemporánea. Nos dijeron, mira, puede ser lo que sea, pero los poblanos creen que es una fachada colonial y están convencidos que es una fachada colonial y se ha convertido parte ya de la memoria colectiva de Puebla, y nos pidieron entonces conservar esa fachada, que es una fachada construida en el siglo XX, a modo de la fachada colonial, que sí tiene un enorme valor y que probablemente es uno de los documentos más interesantes de la arquitectura residencial del centro de Puebla. Pero en fin,
Lo que es importante es que los mismos edificios, cada uno de estos edificios tenía su propio carácter, sus propias condiciones, y que se daban de una manera muy clara, basado en esta tipología, digamos, española, mediterránea, que tiene que ver siempre con el patio central, y alrededor del patio central toda esta serie de habitaciones, pero cada uno de estos patios, cada uno de estos espacios públicos, de alguna manera le dan carácter a cada una de las partes del museo. El reto era un reto muy grande, porque estaban viviendo en una condición con colecciones muy importantes, de alguna manera ya no cabía absolutamente nada, y nos pedían que siguiéramos creciendo el museo, para poder alojar la nueva colección contemporánea, las nuevas salas contemporáneas, que además creáramos bodegas y bibliotecas y tiendas y cafetería, etcétera, etcétera, en una condición que estaba totalmente ocupada. Ya no había lugar para poder poner nada más, absolutamente nada más ya cabía en esos predios. No podíamos construir ni para arriba, ni para abajo, ni por un lado, ni para el otro. Entonces, el reto era cómo poder cambiar esto por nuevos órdenes, por nuevas estructuras que nos permitieran de alguna manera reorganizar todo lo que ya existía y darle una nueva procesión y un nuevo entendimiento a las estructuras de estos 7 edificios para poderlos entender y gozar de otra manera. Muy importante fue en el momento, y este fue un momento de revelación, cuando subí por primera vez a las azoteas de los antiguos edificios, y evidentemente se revela este maravilloso skyline que tienen ustedes, ¿no? Que son las cúpulas, esta colección maravillosa de cúpulas y de torres. Y nos damos cuenta que la mayor riqueza del museo es precisamente hacer parte de la colección del museo a la propia ciudad de Puebla. Y no les tengo que decir a ustedes que todo el proyecto de alguna manera está prácticamente basado en reentender y volver a conocer y a reinventar la oportunidad que nos daban este paisaje, este paisaje de la propia ciudad de Puebla, hacer el paisaje de la ciudad de Puebla parte de la colección y reinventar el espacio público, ¿no? Poder trabajar, aquí lo vemos, era un croquis que alguna vez nosotros hicimos, una serie de extrusiones, evidentemente no hay que entenderlo como literal, pero es cómo entender el espacio público, o sea, cómo entender las fachadas interiores, cómo entender los vacíos interiores en su capacidad para ayudarnos a reorganizar esta serie de edificios. Y por supuesto, cómo crear un nuevo diálogo entre la modernidad y la tradición de la misma ciudad. Esta fue la primera propuesta con la que ganamos el concurso. Esto ya lo conocen todos ustedes. Son las azoteas del propio museo y la transformación del único espacio que había sido ya transformado y que había ya sido totalmente, digamos, adulterado, ya no existía. Fue una recuperación de ese espacio público y que ahora se ha convertido en el centro o el vestíbulo que le da la nueva organización al Museo Amparo. Estos son algunos diagramas que hablan de la complejidad de las nuevas colecciones y de las nuevas salas, y algunas secciones voy a ir un poco más rápido para no gastar demasiado tiempo, y cumplir con las nuevas condiciones que nos establecía el Instituto de Antropología, que podíamos introducir un nuevo lenguaje, un nuevo vocabulario, siempre y cuando estas condiciones no se apreciaran desde la calle, que yo también creo que es un poco excesivo, pero en fin, teníamos que cumplirlo, fue el compromiso, y a pesar de que existe este nuevo edificio insertado, por llamarlo de alguna manera, o este nuevo vacío insertado en los edificios antiguos, de ninguna forma altera o afecta la estructura o el espacio público del cual, con buena razón, los poblanos y los mexicanos nos sentimos tan orgullosos. Y esto es, por supuesto, ya ustedes lo conocen, el vacío que de alguna manera logramos escarbar, ¿no? Logramos esculpir dentro de estos edificios y convertirlos
en una nueva condición que nos permite dar una nueva lectura, una nueva organización, una nueva forma de organización, de orientación y de procesión dentro de la experiencia del propio edificio. Voy a ir un poco más rápido con algunas de esas fotografías, ya que ustedes lo conocen muy bien. También tuvimos la oportunidad de trabajar tanto para transformar los propios espacios que ya existían en nuevas salas de exposición. Esta es la gran exposición de Matías Geritz que organizó el Museo Puebla, algunas de las salas precolombinas que tiene una de las mejores colecciones precolombinas, la que fue la antigua colección de los Sáenz, que también todos ustedes conocen muy bien y que lo han expuesto de una manera maravillosa, y las nuevas salas que de alguna manera hacían falta en el museo para otro tipo de exposiciones, en este caso una exposición de fotografía. Y los nuevos espacios, la biblioteca, el auditorio, y muy importante, las bodegas, porque el museo de alguna manera no tenía bodegas. Entonces, una de las grandes obras fue poder escarbar, poder hacer estos sótanos debajo de los edificios coloniales, sin tocar los edificios coloniales, o sea, soportando los edificios coloniales, para poder alojar uno de los más ordenados. Y si no conocen las bodegas del museo, les pido que por favor le digan a Ramiro, el director, que les permita visitarlas, porque es un verdadero orgullo de cómo tienen y cómo cuidan sus colecciones esta increíble fundación. Y como ya decía antes, la relación de lo antiguo con lo contemporáneo, y cómo hacer de lo antiguo, cómo hacer del patrimonio de Puebla parte de la colección del museo. Aquí algunos de los eventos que ustedes seguramente han asistido, y cómo poder inventar otras condiciones de espacio público, ¿no? Espacio de todos, espacio democrático. Aquí todo mundo es bienvenido, vayan o no vayan al museo, pero seguramente podrán gozar de una oportunidad estupenda de lo que es el patrimonio que tienen ustedes en su propia ciudad. Si me permiten un pequeño video. Gracias. Bueno, y seguimos. Vamos a dar un brinco a otro proyecto que tiene que ver con espacio público, si me lo permiten. Y les voy a enseñar nada más 3 proyectos, yo creo, esta noche, para que podamos platicar. Yo creo que con 3 proyectos que les muestre vamos a poder iniciar una plática y un diálogo importante. Este es ahora en los Estados Unidos. Como les decía Moisés antes, nosotros parte de nuestra práctica es en el extranjero. Tenemos una oficina en Nueva York, y este es un importante proyecto que también ganamos en un concurso internacional en el centro de Brooklyn, que es uno de los barrios, uno de los condados de la propia ciudad de Nueva York, ¿no? Y que está muy cerca, en un lugar fundamental. Ahora Brooklyn ha tenido un gran desarrollo, es el lugar cool para vivir ahora, por llamarlo de alguna manera. Y es donde se están desarrollando los barrios más interesantes probablemente de la ciudad de Nueva York. Nosotros ganamos un concurso para desarrollar en el centro de este barrio, que se llamó en su momento el Barrio Cultural de Brooklyn. Primero era únicamente una biblioteca, que después se convirtió en un proyecto mucho más ambicioso de cultura y de usos mixtos, de cultura, de vivienda, etcétera, etcétera. Era un reto muy importante, un terreno muy poco regular, con enormes restricciones, y en el que se nos pedía o tenía la capacidad de recibir casi 40,000 metros cuadrados de construcción. Pero para poder recibir, de los cuales el 30% tenía que ser forzosamente destinado a instituciones culturales, porque era un terreno
que tenía esa vocación y que había sido zonificado con uso cultural. Lo interesante de esto es que se tenía que hacer una alianza pública-privada, que es un gran modelo del cual tenemos mucho que aprender, donde un desarrollador privado desarrollaría 2/3 partes para ponerlas en el mercado, de tal suerte que le pagaría a la ciudad el costo del terreno, este era un terreno municipal, con el condominio que alojaría a las instituciones de cultura. A nosotros nos invitó el desarrollador a trabajar con ellos, era un predio que conocíamos muy bien, a trabajar con ellos para proponer el total de este proyecto. Que al final acabó siendo, pues empezó siendo este croquis y acabó siendo finalmente esta situación. Era un proyecto muy complejo, porque al final el desarrollador o el promotor tuvo que amalgamar, tuvo que reunir a 4 diferentes instituciones de cultura para poder llenar los 12,000 metros que se requerían como inquilinos de este proyecto. La ciudad les daría a todas estas instituciones espacio a un costo muy bajo, muy subsidiado, que está pagado en parte por la ciudad y en parte por el resto del desarrollo. El edificio alto son todos condominios que salían a la renta y con el valor de todo esto se podría pagar la parte de cultura y la parte de comercio que ayudaría a activar también el entorno urbano. Ahora, el gran reto para nosotros es que en un terreno tan restringido como el que yo les mostraba anteriormente, era casi imposible darle a todas las instituciones que forzosamente teníamos que apilar, porque si no, no cabían, la oportunidad de tener una relación directa con el espacio público. Y consideramos que una institución cultural o una institución cívica que de alguna manera no se relacionara con el espacio público, que no tuviera una relación íntima y directa con la ciudad, no podría tener la energía que requería para su subsistencia y para su vida. Y eso nos llevó a proponer una nueva forma de entender un nuevo tipo de espacio público para la ciudad de Nueva York. Y entendimos que para poder acceder a los distintos niveles de las ciudades, teníamos que proponer un espacio, un tipo de espacio que de alguna manera no existía todavía en la ciudad. Y es una plaza hecha por distintas terrazas, de tal suerte que el desarrollador le devolvía a la ciudad la mayor parte del espacio y permitía que esta serie de terrazas, esta escalera urbana, por llamarlo de alguna manera, a la manera de muchas otras ciudades, la más famosa probablemente la Plaza de España en Roma, ayudara a negociar esta nueva topografía, una topografía creada, y permitiera que la gente pudiera acceder en los distintos niveles, desde el espacio público, que estaría activado y energizado por la misma población, a las distintas instituciones de cultura. Y de esa manera, ahora está prácticamente ya construido, teníamos esta nueva plaza que ustedes pueden ver, que es parte de la ciudad de Brooklyn, es pública, es una plaza pública, es espacio público, debajo de la cual existen una serie de comercios que también son privados. Entonces, los comercios, esta es una tienda Apple, una de las tiendas Apple más interesantes ahorita en la ciudad de Nueva York. Del otro lado hay un gran supermercado. Y eso nos permitía crear una nueva topografía, una nueva condición de territorio que le daba a cada una de las distintas instituciones culturales la oportunidad de relación y de ser partícipe con el espacio público, que al final es lo que hace la ciudad. Esta es una fotografía del edificio ya terminado. Evidentemente, hay 500 apartamentos que han salido a la renta, están totalmente rentados, y todo el basamento y la parte de abajo, gran parte es espacio público, espacio de ciudad, y las condiciones de las 4 diferentes instituciones de cultura que forman este proyecto. Aquí, estos son los salones de las compañías. Hay una compañía de danza, entonces en la parte baja son cines, en la parte alta son los talleres de danza.
Y aquí vemos cómo los propios grupos de cultura empiezan a activar y empiezan a promover una condición nueva de energía basada en la oportunidad de poblar y de ocupar el espacio público, que se vuelve tan fundamental para poder entender y rehacer la ciudad. Y ahora, con toda esta condición sanitaria, se vuelve aún más importante. Si me permiten, brevemente pasamos un video que fue tomado todavía cuando la obra estaba todavía sin terminar, pero no tengo uno más reciente. Yo creo que no, ¿verdad? ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, bueno, entonces sí, lo hago muy rápido. El siguiente proyecto es un proyecto de gobierno, ¿no? Es un proyecto netamente de ocupación de gobierno para una nueva propuesta para edificios de gobierno, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y finalmente es lo que acabamos llamando el centro de gobierno, que está terminándose de construir en un proceso de construcción muy largo en el puerto de Acapulco. Otro concurso internacional que tuvimos la oportunidad de ganar, al que nos presentamos y tuvimos la oportunidad de ganar, y de lo que se trataba, en pocas palabras, era que, como ustedes saben, el puerto de Acapulco no es necesariamente la capital de Guerrero, pero factualmente sí es la capital de Guerrero. O sea, la verdad es que el gobernador y todos sus secretarios y la mayor parte de los funcionarios de un cierto nivel gobiernan desde Acapulco, que sin duda es el centro económico y financiero más importante del Estado. Y que se había dado de manera natural, el gobierno de Guerrero rentaba una enorme cantidad de oficinas regadas por toda la ciudad, le salía carísimo y veían la necesidad de consolidar estas condiciones, y aunque no podía llamarse aquí el Palacio del Estado o el Palacio de Gobierno o como se llamara, de hecho se convertiría en este centro de gobierno desde el cual se podrían atender las mayores necesidades del propio Estado. Todo el mundo conoce Acapulco, un lugar muy bello, un lugar netamente turístico, pero no todo es muy bello en Acapulco, ¿no? Acapulco también sufre, por un lado, de unas condiciones de marginación y de pobreza muy importantes, y por otro lado, de condiciones, digamos, naturales muy extremas. Y el tema de todo esto eran ambos, ¿no? Cómo poder hacer un nuevo edificio de gobierno, un nuevo edificio de todos, que fuera más abierto, más democrático y más transparente, y cómo poder hacer un edificio que mejor se adaptara a las inclemencias naturales o a la problemática natural que año tras año tras año de alguna manera afecta todas estas ciudades. Todos sabemos que durante 6 años el clima es maravilloso y hay 6 meses al año y hay otros 6 meses con unas terribles tormentas, huracanes, ciclones, inundaciones, etcétera, etcétera. Y nuestra propuesta era precisamente una combinación de ambos. Este predio, que era también la consolidación de unos predios muy importantes en el puro centro de la costera, enfrente a la playa de Hornitos, un lugar muy popular, como la playa de Hornitos siendo probablemente el espacio público, todas las playas de Acapulco siendo el espacio público más importante de la ciudad, cómo poder prolongar y hacer el edificio verdaderamente un edificio público, un edificio transparente, cómo prolongar los jardines, cómo prolongar las condiciones de democracia, de igualdad, ¿verdad?, para todos, pero también de manera muy importante cómo hacer un edificio verdaderamente sustentable y resistente a las condiciones o a las inclemencias del clima. El edificio, al final del día, de lo que se trataba era de hacer un conglomerado, digamos, un muégano
de muchos edificios, ya que las distintas dependencias de gobierno todas son diferentes. Es diferente turismo que finanzas, que educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y las funciones son muy distintas y los tiempos son muy distintos. Entonces, primero, cómo darle a cada una de estas dependencias una propia personalidad y un propio uso, pero también cómo poder lograr que este edificio se convirtiera en una prolongación de los jardines y de los espacios de todos del puerto de Acapulco. Una de las condiciones más importantes fue proponer esta cubierta que nosotros llamamos desde un principio una palapa tecnológica, ya que lo que era más importante acá en condiciones de sustentabilidad era, por un lado, provocar la mayor sombra posible, que es lo que hacen las palapas, y tiene el tamaño de prácticamente dos campos y medios de fútbol, y debajo de eso poder apilar o poder componer, hacer una composición con las nuevas oportunidades y las nuevas condiciones para cada una de estas dependencias que de alguna manera se interrelacionan, pero que al mismo tiempo son únicas y son independientes. Bueno, aquí una foto aérea ya del edificio prácticamente terminado. Aquí vemos la gran cubierta, la cubierta totalmente forrada, por llamarlo de una manera, de paneles electrovoltaicos. No llegamos, evidentemente, a sustituir el uso de electricidad, pero lo reducimos en cantidades muy importantes. Y esto sumado a las condiciones de sombra que provoca la propia cubierta y sumado a las condiciones de ventilación cruzada que nos da la oportunidad de haber compuesto de esta manera los distintos edificios, y que al mismo tiempo lo que esto provocaba era que cada techo de cada uno de los edificios se convertía en un jardín y en una terraza y en un vestíbulo de otro edificio. De tal suerte que también logramos reducir al máximo las condiciones aclimatizadas del propio edificio, de tal suerte que solamente las personas que realmente pasan 8 horas trabajando acá gozaran de la condición del aire acondicionado, y el resto de todos nosotros, que vamos a ir a hacer algún trámite o vamos a visitar a alguien o lo que sea, pudiéramos esperar y pasar algún tiempo en estas terrazas que además nos ofrecen una condición verdaderamente privilegiada. Pero si alguien quiere ir a este edificio a no hacer ningún trámite o a no trabajar, sino simplemente a leer un libro o hacer un picnic con su familia, también lo puede hacer. Y también se convierten en una serie de jardines apilados y en distintas condiciones que le permiten a todo mundo participar y acceder y gozar de las condiciones y de las vistas que muchos o que la gran mayoría, pues desafortunadamente, aunque viven en Acapulco, difícilmente pueden tener. Aquí, como se ve, existe un talud que separa el uso principal de los distintos elementos de la costera. La costera se inunda constantemente, esto nos permite defendernos, ¿verdad?, de las inundaciones. También vale la pena decir que la cubierta, además de producir electricidad, también sirve como un paraguas invertido que recopila o recupera el agua de lluvias, de la temporada de lluvias, que es muy copiosa, la lleva a unas cisternas que están dentro de estos taludes, que están en constante recirculación, y esta agua se utiliza durante todo el año para baños, para limpieza, etcétera, etcétera. Y aunque tampoco logramos una total independencia de las redes de agua, prácticamente en cuanto a agua sí se logra. Aquí algunas fotos todavía en la obra donde se alcanzan a ver cómo empiezan a hacer las terrazas y los jardines. Ahora son mucho más frondosos, y una vista del edificio un poco más de lejos. Un video. También es un video que se hizo ya hace un par de años, creo, y por lo mismo el edificio estaba todavía en
en construcción, pero se llega a apreciar un poco la relación que tiene el edificio con el resto de la ciudad, de los espacios de la ciudad. Y por último, nos vamos a un proyecto de ciudad en el que estamos trabajando ahora, en la ciudad de Mérida, que todo el mundo conoce lo que es la ciudad de Mérida, y aquí hemos tenido una enorme oportunidad. Mérida, sin duda, es la capital es la capital de la península de Yucatán. Así es como se creó y así es como se inició, y de hecho, de alguna forma sigue siéndola. Todos conocemos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, yo creo que la decisión es muy acertada de llevar importantes inversiones al sureste mexicano, que ha estado abandonado por generaciones, y entender que las inversiones que se van a llevar al sureste mexicano no tiene que ver con un juguete de nadie, sino tiene que ver con un gran proyecto de desarrollo para parte de este sureste, de esta región del sureste mexicano. Y una de ellas es sin duda la misma ciudad de Mérida. Todo mundo conocemos Mérida, es una ciudad muy bella, con un centro colonial, digamos, precisamente de la misma época que es la ciudad de Puebla, con condiciones muy similares, con una vida muy rica, igual como lo tiene Puebla, y con espacios de una gran calidad y una arquitectura también de un gran importante valor, los espacios sumamente activados. Esto es Mérida, pero podría ser Puebla de noche, podría ser el centro de Puebla de noche. Y lo que le ha pasado a la ciudad de Mérida, que también no es diferente, no es disímil de lo que le pasa a la ciudad de Puebla o muchas de las ciudades coloniales, es lo siguiente. La ciudad de Mérida empezó siendo este círculo más oscuro. Eventualmente, hace 30 o 40 años, se construyó un periférico, una vía periférica que pretendía controlar y definir el crecimiento de la ciudad. Y se pretendía que la ciudad se iba a mantener siempre dentro de este periférico. Pero pasó una cosa muy interesante y muy curiosa, y es que se construyó el aeropuerto de la ciudad de Mérida en la zona sur de la propia ciudad y dentro del periférico. Eso empezó a provocar el crecimiento de la ciudad por más allá y afuera de las condiciones previstas para el propio crecimiento de Mérida. O sea que habiendo una visión, una decisión de otro tipo, provocó que la ciudad empezara a crecer de otra forma. No nada más empezó a crecer de una forma ya un poco controlada, sino también empezó a provocar una serie de condiciones que por mucho se alejaban, ¿verdad?, del carácter, de la textura o de las propuestas con que se inició la misma ciudad. Y se ha creado en todo el norte de la ciudad lo que hemos llamado una suburbanización de la ciudad de Mérida, que tiene mucho más que ver con grandes planchas de estacionamientos, difícilmente ver a alguien caminando por la ciudad, el uso intenso del automóvil, etcétera, etcétera. Gran parte de la propuesta, y estas son algunas fotos, esto también es Mérida, desafortunadamente. Y parte de la propuesta tiene que ver con la recuperación de una serie de predios que son aproximadamente 30 hectáreas que están ubicados en el puro centro de la ciudad de Mérida. Este es el Paseo Montejo, que es la principal avenida digamos, la avenida de fin de siglo, ¿no?, de la ciudad de Mérida, de la ciudad antigua de Mérida. A escasas 3 cuadras existen 30 hectáreas que fueron los antiguos terrenos de las bodegas y la antigua estación del ferrocarril de Puebla. El ferrocarril de Puebla dejó de funcionar. Todos estos terrenos se bardearon. Los terrenos son propiedad de la Federación, y ahora existe la gran oportunidad de retomar estos predios. Son más de 30 hectáreas
y el detonador de esto es una nueva estación de lo que se ha llegado a conocer como el Tren Maya, que puede entrar a la ciudad de Puebla. Es un brazo del tren que va a unir toda la península y que va a permitir a las gentes que viajen por este tren poder llegar otra vez en ferrocarril al centro de la ciudad de Puebla. Y de aquí poder otra vez distribuirse dentro de lo que es el casco antiguo, ¿verdad? El casco colonial, que ahora tiene la oportunidad de encontrarse con esta nueva modernidad y hacer una nueva propuesta de ciudad. Esto es un proyecto que se inició antes todavía de la pandemia, pero que con mucho orgullo, que nosotros también fuimos asignados en un concurso y que con mucho orgullo ahora lo retomamos y con muchas ganas, porque creemos que puede ser un gran ejemplo de las oportunidades de poder llevar nuevas condiciones de vida dentro de la propia ciudad que permitan reinventar y recrear la ciudad. Para empezar, vale la pena decir que de las 30 hectáreas, el compromiso con la ciudad es que únicamente el 25% del área va a ser área desarrollable y el 75% del resto del área va a ser un gran parque metropolitano. Es un parque que va a tener el tamaño prácticamente del Central Park de Nueva York. Perdón que compare, es muy chocante porque también nuestros políticos han estado haciendo esas comparaciones, pero ya les mostraré unas comparativas. O sea, el 75% va a ser un parque público, un parque de todos, un parque central, que será motivo de un concurso internacional de arquitectura de paisaje, donde participarán los más importantes despachos nacionales e internacionales en estas disciplinas para darle a la ciudad de Puebla, de Mérida, una nueva condición de parque central. Y el 25% es lo que se destinará a este nuevo desarrollo, que es un desarrollo de usos mixtos, donde nos da la oportunidad de hacer ciudad dentro de la ciudad, de llevar una nueva condición de ciudad donde habrá vivienda, habrá trabajo, habrá entretenimiento, habrá un nuevo nodo de intercambio de transportes. Aquí va a llegar el tren, pero aquí también van a haber autobuses y taxis y bicicletas y todo lo demás, y de aquí permitirá relacionarse con el resto de Puebla, de Mérida, perdón. Pero también nos va a dar la oportunidad de recuperar esos terrenos. Lo que ha pasado es que la parte poniente de lo que se llama, de esta zona, ahora es lo que sigue siendo parte del centro próspero de la ciudad de Mérida, y la parte oriente es una zona que se ha pauperizado enormemente porque estos predios han creado una barrera muy importante. Entonces, lo primero es volver a tejer Puebla, volver a entender las condiciones de Puebla y volver a tejerla con esta condición de usos, Mérida, perdón, con esta condición de usos mixtos, poder recuperar la trama de la ciudad de Mérida. Aquí una comparativa con otros espacios, ¿verdad? Que nos da una idea de las dimensiones y de las condiciones. Y aquí es como de alguna manera retomamos estos predios y volvemos a restaurar los principales arterias y calles, muchos de ellos en condición peatonal, que nos permitan integrar este con oeste y norte con sur y poder crear una nueva ciudad dentro de la ciudad que va a permitir también revertir el crecimiento suburbano de la ciudad de Puebla y dar una nueva oportunidad en el puro corazón de Puebla, de Mérida, perdón, de tener esta nueva y una nueva ciudad. Me voy a saltar las partes más técnicas que tienen que ver con la estación y que no debieran estar acá, y voy a tratar de llegar lo antes posible a nuestra propuesta, donde en este caso se concentra esta zona de desarrollo donde habrán comercios, oficinas, educación, servicios y también vivienda.
parte de la prolongación del parque. Aquí en la próxima imagen vamos a ver lo que es el gran parque central que será diseñado, la antigua estación de ferrocarril que ya ha sido convertida en una nueva escuela de las artes y un nuevo desarrollo moderno y contemporáneo de uso máximamente peatonal dentro de la propia ciudad, que permita atraer una nueva densidad, pero al mismo tiempo permita tener enormes capacidades de uso de espacio público, de naturaleza, de aire, etcétera, etcétera. Mérida también tiene unas condiciones climáticas bastante extremas. Las condiciones de vegetación y de sombra han sido fundamentales, y en base a estas condiciones hemos propuesto este nuevo pequeño distrito, este nuevo pequeño barrio, que tiene que ver con la creación de un nuevo espacio público que se conecta con el resto, ¿verdad?, del nuevo jardín, y al mismo tiempo una serie de espacios que van de lo más público a lo más íntimo, pero todos de acceso para todo mundo puede ir accediendo, y donde esperamos se puedan ir desarrollando distintas actividades cívicas, de servicios y comerciales. Y con esto me permito también pasarles un pequeño video, y aquí voy a terminar mi presentación y abrimos a las preguntas que tengan, y les pido una disculpa porque creo que me colgué un poquito, pero este video explica un poco el proyecto de Mérida. Esa es la transformación de las condiciones actuales a las condiciones propuestas. Evidentemente es un barrio totalmente sustentable, con las más modernas tecnologías en cuanto a energía y conservación de elementos naturales, y la integración con este gran parque central que de alguna manera esperamos ayude a transformar y a restituir y a volver a tejer la trama original de la ciudad de Puebla, ¿no? De Mérida, con la misma escala que siempre ha tenido y las mismas condiciones urbanas con las que fue concebida esta ciudad. Y estas son algunas de las oportunidades que de alguna forma vienen a... Hay 16 de estos polos de desarrollo que se están planeando en el sureste de nuestro país. Todo esto es nuevo, evidentemente, el uso de vegetación local, el uso de distintas formas de crear y provocar sombra. Este es el elemento que distingue los accesos a la nueva estación. La estación es subterránea para no interrumpir los flujos y las continuidades de la propia ciudad. Algunas de las calles peatonales activadas con distintos usos, es permitirle a la gente retomar y reinventar el espacio público, ¿no? Con distintas condiciones y con distintas escalas. Muchas gracias, y con esto termino, ¿no? Y perdón por haberme colgado, perdón Moisés, perdón Jesús. Muchísimas gracias, arquitecto Norden, por este extraordinario recorrido a través de algunas de sus obras y que valoramos muchísimo. Y ahora pues pasemos a las preguntas que tenemos, varias preguntas de estudiantes, pero antes me gustaría cederle la palabra a la doctora Anne Kujenoya,
quien es la directora académica del Departamento de Arquitectura, para que precisamente ella abra la sesión de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero, arquitecto Norton, por esa presentación. Muy interesante. Y muy interesante el estar hablando ese de reinventar la ciudad, porque evidentemente hay mucho que hacer para enfrentar las diferentes situaciones y problemas que nuestras ciudades tienen actualmente. Ahora, quisiera empezar nada más comentando dos conceptos que Jesús Mario estaba diciendo al principio, ese de hacer lugar y después arte del acontecimiento, que obviamente están en el corazón de lo que es el espacio público, el espacio que tiene que generar estas relaciones socioespaciales que dan la oportunidad de generar ciudad, generar urbanidad, regenerar y reinventar la ciudad, de hecho. La importancia del espacio público y yo creo que, bueno, a través de su obra está trabajando fuertemente ese aspecto de dar oportunidades de el estar colaborando, haciendo comunidad que está generando urbanidad, reinventando constantemente lo que es la ciudad, una evolución constante. Había ahí en su presentación ideas interesantes, aparte de directamente ese de espacio público, me llamó la atención lo que estaba hablando, por un lado, de la fragmentación y después de la densidad, que parecen ser unos conceptos completamente contrarios en sí, ¿verdad? En principio. Sin embargo, creo que en este último ejemplo que presentó, especialmente cuestión de Mérida, nos hace entender realmente cómo está conceptualizando las dos cosas yuxtapuestos. Una fragmentación por un lado, pero una fragmentación que genera conexión entre las diferentes partes de la ciudad y obviamente trabaja ese espacio público como ese conector que está regenerando ciudad. Por otro lado, y bueno, regresando un poquitito, y de ahí viene la pregunta, de hecho, lo que nos habló de las crisis anteriores, empezando por la fiebre española del 1918 y pues obviamente la pandemia que estamos viviendo ahorita. Y por otro lado, la presencia de tecnología en la ciudad, y la tecnologización de la ciudad y la posición del espacio público en medio de todo esto. Lo que obviamente ha estado pasando desde que empezó todo esto, que nos hemos vuelto cada vez más dependientes de los recursos tecnológicos por el distanciamiento social, por el aislamiento para protegernos de la epidemia, que obviamente ha limitado nuestras posibilidades de acudir a ese espacio público que genera o reconstruye la ciudad. La tecnología, de cierta forma, se ha convertido en un nuevo espacio público, porque es donde más podemos estar en comunicación, estar haciendo la sociabilidad o teniendo la sociabilidad hoy día. Ahora, ¿qué impacto cree usted que tendrá en la nueva normalidad, en el nuevo espacio público? La tecnología estaría limitando, digamos, las posibilidades del espacio público, de los proyectos para congregar a las personas, para construir comunidad, para generar sociabilidad. ¿Cómo ve la cuestión de la tecnología en cuestión de sociabilidad en el espacio público? Bueno, primero le agradezco muchísimo su comentario, creo que es muy atinado y quisiera, es que evidentemente no da tiempo en estas pláticas de poder decir tantas cosas, ¿no? Pero la tecnología, mucho antes de la pandemia, o sea, esta gran revolución digital ya había empezado a transformar la ciudad de una manera
muy significativa, ¿no? Dos ejemplos que son totalmente conocidos por todos, o sea, no podemos pensar, o sea, el gran cambio y que todavía viene de plataformas de comunicación, de transporte tipo Uber, o sea, Uber ha tenido un importantísimo cambio en la ciudad. O sea, Uber, y podríamos hablar muchísimas y también horas alrededor de este gran cambio, ¿no? De cómo estamos de manera, gracias a esa tecnología, abandonando de alguna forma, por lo menos los que vivimos en centros urbanos, abandonando de manera natural y orgánica el uso del automóvil o el uso tradicional del automóvil para poder entenderlo de otra manera. O sea, los miles y miles de metros cuadrados que se han dedicado en muchas de nuestras ciudades a condiciones de estacionamiento que ya no serán necesarios, etcétera, etcétera, y que está de alguna manera transformando y alterando el uso del espacio público sin duda alguna. Otro podría ser plataformas como Airbnb, ¿no? Que han creado una distribución muy diferente también del uso del espacio contenido y de su relación con el espacio público y demanda del espacio público, al traer una condición de mayor mezcla y de mayor diversidad en cada uno de los barrios de nuestras ciudades o de los lugares que ocupamos. Y esos solo son dos ejemplos, ¿no? Ahora, el gran cambio, el gran cambio que está todavía por venir, es esto que se llama la 5G, que es un cambio gigante, es un cambio absolutamente gigante, que evidentemente es el centro de esta discusión que a lo mejor porque nos queda grande le estamos poniendo poca atención entre el pleito entre los Estados Unidos y China, ¿verdad? Porque cada uno entiende de otra manera, evidentemente un país con un alto grado democrático y un país con un alto grado restrictivo todavía, no de poder, entienden de otra manera la oportunidad que va a traer estas nuevas tecnologías. Pero esto nos va a permitir, es lo que va a permitir que en verdad podamos tener los automóviles independientes, que podamos tener la vida independiente, va a cambiar totalmente. Lo que ya ha cambiado lo va a multiplicar de manera geométrica. Y eso evidentemente va a tener un impacto muy importante en el espacio construido y en el espacio público. O sea, el espacio público y el espacio construido cada vez dejarán de ser, digamos, el espacio público y el espacio privado cada vez se van a convertir más y más en una misma cosa, en una condición más continua, que es algo muy interesante. Eso es un producto de la modernidad. Digamos, la transparencia del espacio, que no es necesariamente la transparencia física, sino la transparencia de uso, va a llegar a convertirse en una condición prácticamente absoluta entre uno y otro, ¿no? Ya no van a haber diferencias en algún momento entre espacio público y espacio privado, y eso va a cambiar totalmente las relaciones de cómo entendemos y cómo vivimos y cómo construimos la ciudad. Es un tema fascinante que yo creo que todavía tenemos muchísimo que ver y que está por delante. Muchas gracias, arquitecto. Y ahora pasamos a los estudiantes que están un poco impacientes con sus preguntas. Y recuerden que les pido decir su nombre y la carrera a la que pertenecen para que todos los conozcamos. Podemos empezar con Pablo Rodríguez Lerma, por favor. Pablo. Hola, soy Pablo y estudio arquitectura. Primero que nada, felicidades, arquitecto, por la ponencia. Estuvo muy interesante y felicidades por toda su trayectoria. Es muy padre aprender de usted. En la carrera nos ponen muchos casos análogos que usted ha realizado. Y la pregunta va centrada justo en esto que estaba mencionando del espacio público, que en sus proyectos usted crea que hace que este espacio público se vuelva todo un escenario. ¿Es parte fundamental del proceso creativo la creación de este espacio público y cómo se va a desarrollar, o dejan más que sea apropiación del usuario? No, es una intención. Yo considero que uno de los, digamos, de las fallas, ¿verdad?, del movimiento moderno como arquitectura ha sido el haber disgregado o el haber cambiado el compromiso que el propio arquitecto tenía con el espacio público. Yo ahora lo que considero es que cada oportunidad que tenemos, por pequeña que sea,
por pequeña que sea, de construir cualquier cosa en nuestras ciudades, tiene un enorme compromiso con el espacio público y que hay una interacción y que al hacer cualquier intervención arquitectónica también estamos haciendo espacio público. El espacio público no es lo que sobra. O sea, como muchas veces, todo aquello que sobra, lo que no es mío, lo que está allá afuera, es el espacio público. Yo creo que eso debe de cambiar totalmente y debemos entender que cada intervención es parte de la masa y es parte del vacío. Y el vacío hay que planearlo y hay que diseñarlo. Cuando nosotros viajamos y vamos, por decir algo, a Roma, o sea, no entramos muchas veces a muchos de los edificios privados, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué nos llevamos? Nos llevamos el espacio público. O sea, cuando vamos a una ciudad colonial acá en México, cuando estamos en la ciudad de Puebla, yo no tengo una casa en Puebla, entonces no llego a conocer más que el hotel en el que me quedo, y el espacio público. Pero es un espacio público que fue planeado y que fue diseñado y que fue concebido como espacio público. Y creo que de alguna manera lo perdimos un poco, ¿verdad? Durante 100 años de movimiento moderno, y que debemos de retomar ese compromiso ineludible de hacer ciudad. Y hacer ciudad es hacer masa y hacer vacío. Muchas gracias. Ahora, Gabriela Jiménez, por favor. Hola, arquitecto. Hola, Me llamo Gabriela. Gabriela y también estudio la carrera de arquitectura. Y bueno, le quería agradecer por la conferencia, estuvo muy interesante, muy enriquecedora. Gracias. Y bueno, la pregunta es que, bueno, las obras que usted hace, o sea, parece que siempre han estado en ese sitio. O sea, como que respeta el contexto, pero al mismo tiempo lo hace suyo. Esto es es parte de la intención, generar esta sensación con sus proyectos. Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros como arquitectos nunca empezamos de cero, nunca. O sea, siempre tenemos mucho que está informando nuestros proyectos. Y estos proyectos, sean proyectos rurales, por llamarlo de alguna manera, sean proyectos inmersos en condiciones totalmente naturales, hay un enorme bagaje en ese sentido de un contexto natural, o sean proyectos muy urbanos donde hay evidentemente una historia patrimonial, ¿no? Que puede ser moderna o puede ser colonial, como es el caso de Puebla, o inclusive precolonial, como es el caso de Cholula, ¿verdad? O sea, siempre existe algo con lo cual debemos dialogar y con lo cual debemos de participar. Entonces, yo creo que es muy importante ser parte de esa historia, ¿no? Esa historia, cualquiera que sea la historia de ese lugar, sin duda vamos a modificar el lugar. Así vayamos al campo y plantemos un árbol, plantar un árbol o mover una piedra es un acto arquitectónico, porque ese lugar ya no va a volver a ser el mismo nunca. No se diga cuando intervenimos en una ciudad, ¿no? Como es el caso de cualquiera de nuestras ciudades. Entonces, por supuesto, lo más importante es poder establecer esa conversación, ¿verdad? Poder entender esa información que el sitio que ya existe y que ha existido por tanto tiempo nos puede proporcionar y cómo poder nosotros alterar ese sitio y enriquecer ese sitio y hacernos parte de ese sitio, de ese lugar, ¿no? Gracias. Y ahora le pedimos a Ana Gaspar Cuevas, por favor. Hola, mucho gusto. Soy Ana. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy de la licenciatura de música. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. La verdad yo no sé mucho sobre arquitectura, pero imagino que hay dos puntos importantes a considerar cuando se piensa en un diseño arquitectónico, como el dinero y el lugar, ¿no? ¿Cómo le ha afectado a usted el tema del presupuesto a su creatividad? ¿O cómo ha tenido que desarrollar su pensamiento creativo para adaptarse a una situación económica? Mira, te agradezco la pregunta. Lo que te puedo decir es que la arquitectura es muchísimo más complejo que
eso, ¿no? Yo como a veces entiendo el trabajo que nosotros hacemos, es como una serie de capas casi infinitas de información, todas ellas transparentes, que nosotros tenemos la oportunidad o la intención de poder estudiar y poder analizar y poder sobreponer y permitir que de una manera casi transparente vaya surgiendo entre todas esas capas lo que es importante para el proyecto. Entonces, sin duda, la parte económica es una parte importante, porque al final pues tenemos una cierta cantidad de recursos para poder satisfacer una serie de necesidades y de intenciones estéticas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, por supuesto que es muy importante. Ahora, eso no quiere decir necesariamente que sea una limitante. O sea, lo único es que hay que entenderlo, ¿no? Hay que entender con qué recursos contamos, entenderlo desde un principio, para saber cómo podemos aplicar de mejor manera esos recursos para poder lograr lo máximo que podemos lograr con lo que tenemos disponible. Es mucho más complejo que esto, pero no sé si esto de alguna manera lo explique. En pocas palabras, lo que quiero decir es que la escasez o tener menos recursos no es necesariamente una limitante. Nos abre otras oportunidades para entender y para inventar de otra forma esos lugares que pretendemos crear. Muchas gracias. Y vamos a una última pregunta, desafortunadamente por motivos de tiempo. Carlos Daniel Flores, por favor. Mucho gusto. Mi nombre es Carlos Daniel, soy de la licenciatura en teatro. Mi pregunta va un poco enfocada hacia nosotros, las personas que nos dedicamos a cualquier arte escénica, porque, bueno, partiendo de la idea que tengo de que cualquier construcción tiene en su diseño diferentes fundamentos de acuerdo a las características que tendrá cuando ésta ya sea tangible, ¿cuáles son tus principales consideraciones para diseñar o para crear espacios para artistas o para el arte? Mira, es una pregunta muy interesante que yo he estado platicando. Yo soy miembro de un consejo de una compañía de teatro en una ciudad de los Estados Unidos. Y he estado hablando con el director creativo, el director del consejo y todo esto sobre las oportunidades, porque evidentemente ustedes han sido digamos, de los creadores más afectados con esta pandemia. O sea, hemos tenido que dejar de ir al teatro. O sea, hay toda una historia del teatro, y no quiero entrar en eso, que nos ha llevado al diseño de espacios que de alguna manera acabaron siendo improbables en condiciones tan extremas como las que estamos viviendo. Yo lo que estaba hablando con esto es que es la gran oportunidad, otra vez, para los creadores de las artes escénicas, de poder redescubrir y reinventar la ciudad. O sea, la verdad es que no necesitan esos recintos cerrados, no necesitan esas condiciones de cercanía, de no distanciamiento social, como nos están diciendo. Lo que necesitan es la posibilidad de transmitir una idea a través de la actuación y a través de las distintas disciplinas que acompañan la actuación y establecer esa relación con el público. Sin la relación actor-público no existe el teatro. Pero eso no quiere decir que hay otro tipo de espacios, otro tipo de lugares que nos van a permitir y que les van a permitir a ustedes reinventar las oportunidades de hacer teatro. Yo lo que creo es que ahora el teatro se debe de volver en una condición mucho más de especificidad local, o sea, hacer nuevas propuestas teatrales, escénicas, que tengan que ver con una diversidad de lugares, que no son necesariamente el lugar perfecto, controlado, aislado, que nos ofrecía hasta hoy lo que llamamos comúnmente los recintos teatrales, ¿no? Y creo que la oportunidad es gigante. Volveremos a los recintos cerrados, sin duda, ¿no? Pero mientras, yo creo que hay una oportunidad inmensa que tampoco estamos viendo. O sea, yo me tomo la libertad de, a través tuyo, insistirles y motivar a los creadores escénicos de salir y tomar la ciudad.
y no tomarla informalmente, tomarla formalmente, con propuestas intencionales, no con improvisaciones, con propuestas nuevas formales que permitan hacer a la ciudad y a la arquitectura y al teatro y a otras disciplinas, a la música, a la danza, una sola, donde el escenario son los distintos lugares de la ciudad o de la naturaleza. Eso es al mismo tiempo hacer teatro y al mismo tiempo hacer arquitectura.